Bienvenidos al teórico virtual de Generalidades de Virología. En el teórico vamos a hablar principalmente sobre la definición del agente viral, algunas definiciones en particulares que utiliza la virología para la nomenclatura, criterios clasificatorios, tanto estructurales como también funcionales, analizar los puntos importantes de la patogénesis viral, en su mayoría lo que es hablar de la replicación viral. Y después vamos a hablar de cuáles son los métodos de reconocimiento o de diagnóstico que se utilizan principalmente en la virología. Para iniciar vamos a definir lo que es un virión o un virus. Los virus son agentes infecciosos parásitos intracelulares obligados. Esto significa que van a requerir la presencia de una célula que le permita utilizar su maquinaria biosintética para producir tanto proteínas propiamente del virus como también poder replicar nuevas partículas virales. Es por esto que a los virus no los llamamos microorganismos ni tampoco seres vivos. Primero porque sí o sí requieren una célula para poder generar nuevas proteínas virales. O sea que carecen de un metabolismo propio y carecen de estructuras que puedan permitir ese metabolismo propio. Lo segundo es que los virus no toman contacto entre sí para poder generar nuevos viriones, sino que lo que realizan es utilizar la maquinaria de la síntesis genómica de la célula, que puede ser nuclear como también ribosomal, para producir nuevos genomas virales. Y por otro lado, los virus pueden ser cristalizados. Esto quiere decir que las partículas virales se pueden cristalizar en estructuras que le permitan, a partir, por ejemplo, de rayos X, poder demostrar la estructura de un virus. Para comenzar a estudiar lo que es la ultraestructura de un virus, tenemos que definir primero su tamaño. Hablamos de partículas que alcanzan no más de los 20 nanómetros. Esto quiere decir que estructuras de las partículas virales no se van a poder observar en un microscopio óptico convencional como veníamos viendo a lo largo de la cursada, sino que vamos a requerir aparatos que puedan detectar el traspaso de energía electrónica para poder observar su ultraestructura. Los fundamentos del microscopio electrónico se basan en el uso de un haz de electrones de alta energía, que es producido por el mismo microscopio electrónico, en lugar de usar una luz visible, como usábamos anteriormente en el microscopio óptico. Los electrones se aceleran y enfocan mediante lentes electromagnéticas para interactuar con la muestra que vamos a observar. Y la imagen se forma en cómo los electrones son dispersados sobre la imagen que los absorbe o lo transmiten a través de ella. Entonces, este principio nos permite observar detalles hasta un nivel nanométrico que obviamente no eran visibles en un microscopio óptico. El microscopio óptico utiliza fotones de luz para poder transmitir las imágenes, para intercambiar con la luz. En cambio, el microscopio electrónico usa unas de electrones para hacer esto. La resolución del microscopio depende siempre de la longitud de onda de la radiación. Dado que los electrones tienen una longitud de onda mucho más corta que la luz, se logra siempre una mayor resolución y aumento significativamente mayor. Esto en contra de la imagen que produce un microscopio óptico. Y además de usar una lente de vidrio, lo que utiliza el microscopio electrónico es una lente electromagnética, que son como unas bobinas de alambre que tiene el mismo microscopio, que permite enfocar y dirigir las electrones a través de la muestra. Esto le permite buscar un sector específico de la muestra para poder ser observada. Y después la imagen se genera a partir de un software que, dependiendo de las electrones que pase sobre la imagen, esta la va a reproducir y va a generar una imagen, que por lo general se ven las computadoras en un color grisáceo, de tonos muy claros. Como dijimos anteriormente, un agente viral o una partícula viral es una estructura sencilla, que está compuesta en realidad por 3 o 2 propiedades. De externo a interno, vamos a ver que algunos virus van a tener presente una envoltura, que en realidad es una capa bifosfolipídica o lipoproteica, que proviene generalmente de las células donde el virus infectó previamente. Internamente va a estar formado por una cápsida, que son proteínas propiamente del virus. Hay algunos virus, como por ejemplo de la familia de los herpes viridae, que van a tener un tegumento, que es una porción gelatinosa que presenta algunas
glicoproteínas de envoltura, como también algunas proteínas funcionales del virus. Pero esto está solamente presente en los herpes viridae. Y por último, la estructura de mayor importancia son los ácidos nucleicos, que los virus van a presentar o tener DNA o RNA. No pueden tener los dos. La única excepción de la regla es que muchos de estos virus pueden ser los llamados retrovirus, que presentan un genoma, por ejemplo, RNA, pero dentro de lo que es la replicación viral, este genoma puede ser variado a un DNA y volver nuevamente a un RNA. Eso obviamente nosotros lo vamos a ver en los seminarios correspondientes. El ácido nucleico es el responsable principalmente de la infectividad del virus, pero vamos a ver que la estructura es vital, ya que un cierto daño en esta estructura puede ser o puede formar un virus defectivo y no puede producir una infección viral propiamente dicha. Algunas definiciones importantes y que van a formar parte de la nomenclatura de la virología. Como dijimos anteriormente, los virus presentan ADN o ARN. Ese genoma ADN puede ser de simple cadena o de doble cadena. La mayoría de los virus que nosotros vamos a estudiar a lo largo de la cursada van a ser virus ADN de doble cadena. En cambio, los virus ARN también pueden ser de simple cadena o doble cadena. En cambio, la mayoría que vamos a nosotros a estudiar en la cursada van a ser de simple cadena. Y dentro de ellos, los virus ARN de simple cadena lo vamos a subclasificar en virus ARN de polaridad positiva y virus de ARN de polaridad negativa. ¿Qué significa esto? Que los virus ARN de polaridad positiva son los que comparten un marco de lectura habitual, de 5' a 3'. En cambio, los virus ARN de simple cadena polaridad negativa van a tener el marco de lectura a la inversa, de 3' a 5'. Esto igual lo vamos a detallar un poco más adelante cuando veamos replicación viral. Los virus no solamente afectan a los seres humanos, sino también pueden afectar a otros animales y vegetales, los llamados virusoides. Y como vimos en la cursada de bacteriología, existen virus que afectan bacterias, especialmente en el mecanismo horizontal de transmisión de genes bacteriano, los llamados bacteriófagos. Un virus siempre tiene que presentar un ácido nucleico y una cápside. Algunos pueden ser un poco más complejos y tener una cápside y a su vez una envoltura, a los que lo vamos a llamar virus envueltos. Entonces, para empezar a entender un poco lo que es la virología, a los virus los podemos clasificar según si son envueltos o si son desnudos, aquellos que solamente tienen ácido nucleico y cápside. A su vez, también los podemos clasificar según su material genético, si son ADN, ARN, si son simple o doble cadena, si son simple cadena positiva o negativa, y a su vez también podemos incorporar a los retrovirus. Y también podemos clasificar, algo que vamos a ver más adelante, que los virus, según su cápside, también los podemos clasificar por esa morfología. Hay que definir que un virus, cuando se encuentra completo, con todos sus componentes en su replicación viral realizados, y a su vez tiene la maquinaria para poder ser infectivo, o sea que se puede unir a una célula, a esto lo llamamos virión. Y esto es realmente la partícula infectiva. Muchas veces estas partículas infectivas pueden tener algún cierto tipo de daño en su replicación viral o, por ejemplo, podemos tener estructuras virales que no tengan genoma dentro de esa cápside. Entonces estos virus los llamamos partículas defectivas. Entonces es importante también definir que una partícula viral es algo que yo voy a poder observar en el microscopio electrónico. ¿Es una partícula infectiva? No lo sabremos porque eso va a depender principalmente de la replicación que tenga o no sobre la célula anfitriona. Algo también importante para definir en la nomenclatura de la virología es el tema de sus proteínas. Las proteínas virales las vamos a clasificar en dos grupos. Las llamadas proteínas estructurales, que justamente van a ser proteínas tanto de la cápside viral como de la envoltura viral, y también las proteínas no estructurales, que son proteínas que se van a utilizar para funciones. También en algunos libros las van a llamar proteínas funcionales, que justamente van a ser proteínas que van a ayudar y van a activar la replicación viral. En la mayoría de esas van a ser llamadas las polimerasas virales, ¿no? Que si por ejemplo hablamos de un virus que va a generar ARN, ¿no? Hablamos de una ARN polimerasa dependiente del genoma del virus. Acá tenemos una diferenciación o una forma de clasificación de los virus. Son dos muestras tomadas de microscopios electrónicos, uno de corte ultrafino y la otra de tinción negativa, donde vamos a ver el ejemplo de los virus herpes tipo 2, un virus de ADN
doble cadena envuelto. Y por debajo vamos a tener unas partículas virales de los adenovirus, que observamos que son también virus ADN, pero estos carecen de envoltura, son virus desnudos. Algo de diferencial importante es que los virus envueltos van a ser más eficientes en su replicación viral en mucosas. En cambio, los virus desnudos, al no tener envoltura, van a poder sobrevivir a mayor tiempo a la vida libre, sobrevivir a la desecación, sobrevivir a ciertos ácidos y alcoholes, lo que le va a permitir una replicación mejor o ingresos a sistemas donde los virus envueltos no pueden hacerlo. La otra forma de clasificación que teníamos de los virus era a partir de su simetría, o sea, las características o la disposición que tenían geométricamente las cápsides virales. La unidad proteica que forma estas cápsides virales se va a llamar capsómeros, y la disposición de los capsómeros que están unidos al genoma viral pueden ser de forma icosaédrica, como vemos en el primer ejemplo de este virus ADN, que tiene una disposición romboidal, y como dice su nombre es un polígono de 20 lados. Y en otro tipo de simetría es la llamada cápside helicoidal, como vamos a ver en la segunda imagen que dice virus ARN. Esos cápsides o esos capsómeros se van a unir directamente al genoma celular y van a obtener la morfología de la hebra de ARN, en este caso de forma helicoidal. Vamos a ver que la mayoría de los virus que tienen esta cápside de tipo helicoidal son virus de tipo ARN de polaridad negativa, y para poder ser unas partículas virales infectivas y no tener ningún daño en el nivel de la matriz extracelular, estos virus tienen que ser envueltos, los de cápside helicoidal. La imagen de abajo vamos a ver a las cápsides complejas, que son combinaciones de ambas cápsulas, ¿no? Tenemos cápsulas icosaédricas, como vemos en el bacteriófago, en la parte apical, donde tiene contenido el ADN que va a transmitir, y en la porción basal del bacteriófago vamos a ver la cápside de tipo helicoidal. Ahora vamos a hablar de cómo se estudia la patogénesis de los virus. La parte de patogénesis viral es la parte más complicada de estudiar de la virología, ya que muchas de estas están formadas por partes teóricas y principalmente involucra procesos moleculares que aún todavía no están dilucidados. La mayoría de los virus estudiados, como por ejemplo los ADN, los retrovirus, tienen una alta implicancia en su patogenia a nivel de las enfermedades en los seres humanos. Todo paso de daño o futuro daño que va a producir esta patogénesis viral va a depender del proceso de replicación viral, de la formación tanto de proteínas estructurales como de proteínas funcionales y a su vez de nuevas viriones infectivos. Para introducir lo que es la replicación viral vamos a hablar de algunos conceptos importantes. El primero de ellos es que en la replicación viral va a depender principalmente del tropismo. ¿Qué significa el tropismo? Es aquel tejido o célula que va a tener un receptor determinado donde el virus va a poder generar una infección. ¿Qué quiere decir? Una unión entre el antígeno que presenta el virus con un receptor específico celular. A su vez también el tropismo va determinado de dos situaciones. Uno, de la susceptibilidad que tenga la célula para la replicación viral. Una célula susceptible significa que es la célula que presenta el receptor específico para el virus. En cambio, va a depender también de la permisibilidad que tenga la célula. Una célula permisible a la replicación viral es que además de tener el receptor celular, también tiene cofactores que van a permitir la replicación del virus. Algo importante que vamos a ver después de la replicación viral va a ser que lo vamos a ver por procesos determinados, en etapas. En realidad, la replicación viral no es un proceso que se va por etapas, sino que es un proceso dinámico. Muchas de estas etapas son explicadas de forma pedagógica, pero vamos a ver que en realidad los virus lo hacen en mismos tiempos y sería muy tedioso estudiarlo de forma dinámica. Por eso lo vamos a ver por forma de etapas. Es muy importante mencionar que los receptores para los virus no son receptores de los virus en sí, sino que los virus pueden adaptarse a estos receptores para poder internalizarse. ¿Qué significa esto? Que muchos de los receptores que utilizan los virus para poder generar infecciones virales utilizan receptores para moléculas que habitualmente las células utilizan para su metabolismo o para su función. Por eso no están destinados para combinarse, sino que los virus utilizan
o adoptaron las morfologías de moléculas habituales que ingresan a la célula para poder internalizarse hacia una célula anfitriona y poder generar su replicación viral. Es muy importante descartar que si las células no tienen, o sea, si no son susceptibles para una infección viral, el virus no va a poder ser internalizado y no va a poder completar su replicación viral. Esto es importante verlo cuando veamos retrovirus, que si parte de las moléculas receptoras en las células no existen, el virus no va a poder internalizarse y no va a poder completar su ciclo de replicación viral. Como lo vamos a ver en el proceso de replicación viral, los virus cuando interactúan con los receptores celulares lo hacen a partir de tanto proteínas de la cápside como proteínas de la envoltura, que van a llevar un cambio de conformación de estos receptores en las membranas plasmáticas celulares o en las membranas nucleares, con un cambio citoesqueleto y la internalización por microtúbulos de las partículas virales, como lo vamos a ver en las fotografías del virus de la aftosa que están en la diapositiva. Un tema importante en la virología es recordar las bases de lo que es la biología molecular, algo que se aprendió en años anteriores. Una forma de clasificar a los virus, como vimos anteriormente, que pueden ser también por su cápside, si son envueltos o desnudos, es a través de los genomas virales en sí, o la llamada clasificación de Baltimore. Los genomas virales, como dijimos anteriormente, pueden ser ADN o ARN, doble o simple cadena. Vuelvo a reiterar que la mayoría de los virus que ustedes van a ver van a ser ADN de doble cadena y ARN de simple cadena, polaridad positiva o polaridad negativa. Cuando hablamos de replicación viral, cada uno de estos virus, sean ADN o sean ARN, van a tratar de llegar al mismo objetivo, que es la formación de un ARN mensajero para luego producir el mismo tipo viral. ¿Esto qué quiere decir? Que un ADN de doble cadena, cuando internaliza dentro de una célula, va a producir ARN mensajero o transcripto primario, pero el fin es volver a replicar al mismo tipo de virus, o sea, con el mismo tipo de genoma. Un ADN que ingresa a una célula tiene que ser liberado como un ADN. Y lo mismo ocurre con los ARN de simple cadena, tanto de polaridad positiva y polaridad negativa. El gran fin es generar un ARN mensajero. Para poder obtener esto, tanto estos virus van a producir lo que son tanto polimerasas virales, que le van a permitir replicar su genoma viral, como también pueden utilizar polimerasas celulares para, por ejemplo, convertir el ADN en ARN, para luego generar ARN mensajero, o directamente, como usan los retrovirus, es convertirlo en ADN para poder internalizarlo sobre el genoma celular. La ARN polimerasa o los virus ARN polaridad positiva directamente no utilizan ninguna maquinaria en sí, lo que utilizan son los ribosomas celulares que están dentro del citoplasma celular para generar nuevos genomas ARN, polaridad positiva. En cambio, los ARN de polaridad negativa no pueden hacer esto, ya que no tienen el marco de lectura, como dijimos anteriormente, específico para poder ser leídos por los ribosomas, entonces requieren formar el llamado intermediario replicativo. ¿Qué es esto? Estos virus de ARN de simple cadena de polaridad negativa tienen incorporado una ARN polimerasa viral ya en su genoma que le permite al virus, cuando se internaliza, duplicar su genoma y hacerlo al forma inverso. Genera una cadena complementaria positiva. Entonces ahí tenemos ya un ARN doble cadena que le permite ahora sí ser leído por los ribosomas y generar nuevas moléculas de ARN de simple cadena polaridad negativa. Estos genomas virales van a tener información precisa para que el virus pueda ser infectivo. Por lo general, si nosotros tenemos el genoma viral que se lee de 5' a 3', vamos a ver que en el sector 5' vamos a tener a las proteínas funcionales. Y un poco más arriba abajo vamos a tener a las proteínas estructurales. O sea que primero cuando se haga el proceso de traducción proteica, vamos a ver que se van a traducir primero las proteínas funcionales, o sea, polimerasas virales, y después van a ser proteínas estructurales que van a formar parte de la cápside o de la envoltura. Eso lo vamos a ver a continuación cuando veamos replicación viral.
Por lo general, las ARN polimerasas celulares, o sea, la que tenemos dentro del núcleo celular, son proteínas, son enzimas de alta fidelidad. Eso quiere decir que no cometen errores en su generación de nuevos nucleótidos y la unión de esos nucleótidos. En cambio, las ARN polimerasas virales, como por ejemplo vamos a ver en la replicación de los virus ARN en simple cadena, vamos a ver que estas polimerasas tienen mayor tasa de error. Eso quiere decir que al no tener una lectura de prueba, se pueden insertar nucleótidos en diferentes sitios y pueden producir mutaciones, que en la parte de la patogenia viral esto es de vital importancia porque van a permitir generar desde nueva patogenia o nuevo daño celular hasta generar nuevas partículas virales nuevas. Por eso hablamos que los virus ARN tienen una cierta heterogeneidad genética, porque tienen mayor probabilidad de generar, más que probabilidad, tienen mayor posibilidad de generar mutaciones, que pueden ser puntuales, como por ejemplo vamos a ver con el virus de ARN simple cadena polaridad negativa, que es el virus influenza, o pueden producir deleciones o inserciones de bases nucleotídicas. Hay dos fenómenos virales muy importantes que vamos a detallar a continuación. Uno de ellos es el fenómeno de recombinación genética. Esto ocurre en algunos virus en particular, como por ejemplo el virus del VIH, el virus de hepatitis B, el virus de hepatitis C, que le permite que una célula que esté infectada con dos templados genómicos, eso quiere decir con dos variantes o dos genotipos diferentes virales del mismo virus en un mismo anfitrión, puede haber saltos de copia de templados y yo puedo obtener una selección de copia y puedo generar la llamada cuasiespecie que voy a definir a continuación. En cambio, hay un fenómeno aún más complejo llamado de reasociación genética, que se da principalmente en los últimos tipos de virus que están en la diapositiva, que son los virus ARN segmentados. Son virus donde su genoma está formado por diferentes tipos de segmentos y que cuando estos son mezclados en un solo anfitrión, por ejemplo, lo que ocurrió con el virus influenza, que nosotros teníamos un virus de influenza segmentado, por ejemplo porcino, con el virus influenza segmentado humano. Esto generó que los segmentos se mezclen en un solo anfitrión y puedan generar nuevas serotipos virales donde pueden dar un diferente tipo de respuesta inmunitaria y generar las llamadas pandemias por virus de influenza. Cuando hablamos de genotipo viral, hablamos que en realidad, como lo vamos a ver por ejemplo con el virus dengue, que tiene 4 genotipos diferentes, vamos a ver que comparten un 70% de homología de nucleótidos. Esto lo llamamos tipos virales. En cambio, los tipos virales también pueden tener subtipos, que estos comparten casi una homología entre sí de un 85%. Es por eso que estos diferentes genomas pueden en algún momento también generar diferentes tipos de regiones codificantes y pueden haber ciertas variabilidades en los virus, como por ejemplo lo vimos con el SARS-CoV-2, donde en realidad las variantes virales no eran cambios tan abruptos en el genoma, sino que eran cambios en algunas proteínas que estaban relacionadas con la patogénesis viral. En cambio, cuando yo genero alguna nueva decodificación en algún nucleótido que posteriormente va a dar una proteína, que esa proteína está vinculada con ser un antígeno de superficie o un antígeno que genera una respuesta inmunológica, esto puede dar cambios en los llamados serotipos virales. Entonces, esos serotipos virales pueden producir un tipo de enfermedad diferente, ya que la respuesta inmunológica a esta asociada no es la misma. Es por eso que yo puedo tener serotipos, o sea, puedo tener diferentes tipos de antígenos dispuestos en diferentes tipos de genotipos. Por ejemplo, lo que se ve con el virus polio. Y el término cuasiespecie, que lo vemos en los retrovirus o en los virus que tienen ARN de transcripción inversa, vamos a ver que es un concepto más amplio y habla especialmente sobre algunos templados genómicos que se encuentran dentro del mismo huésped, que tienen algún cierto tipo de error en su replicación viral o en la lectura por esta ARN polimerasa, y que van a dar cierto tipo de moléculas diferentes en sí, que están relacionadas principalmente con la virulencia que tiene sobre el huésped. Y acá tenemos un esquema de lo que sería una replicación viral desde el punto de vista con todas las fases, ¿no?
La primera fase de la replicación viral es la absorción. La absorción se la debe definir como la unión que tiene el receptor celular con el antígeno viral, que puede estar vinculado en su envoltura o en su cápside. Muchas veces esta unión no es estable y va a requerir de la presencia de correceptores en la membrana plasmática celular. La unión de esta proteína con el receptor celular va a producir cambios en el citoesqueleto y va a producir la segunda fase, que es la internalización, que por lo general es una internalización activa, que puede ser desde disfunción o inyección del material genético sobre el citoplasma celular, o puede darlo por endocitosis con fusiones de membranas, donde la envoltura, esto ocurre mucho en los virus envueltos, la envoltura queda en la membrana plasmática e ingresa a la cápside, que luego va a ser internalizada en una vesícula. El virus puede sobrevivir a la fagocitosis producida por la vesícula, y esto va a producir la denudación de la cápside viral, que es la tercera fase, que se va a producir en el citoplasma, y posteriormente la liberación del genoma viral. Recordemos que esta decapsidación en los virus ARN, como no requerimos ninguna molécula del núcleo para poder generar nuevas partículas virales, lo que se hace principalmente en el citoplasma. En cambio, los virus ADN van a requerir principalmente la unión al núcleo para poder ser leídos. Y acá van a producirse las cuarta, quinta, sexta y séptima etapa de la replicación viral. La cuarta etapa de la replicación viral es la síntesis de proteínas funcionales. Estas proteínas funcionales, como dijimos anteriormente, están incluidas en el sector 5'. Entonces, si el virus es de tipo ARN, va a depender ahora de la polaridad. Si son polaridad positiva, los ribosomas del citoplasma van a poder producir la traducción del genoma viral y van a poder producir proteínas funcionales. Si el virus es un virus ARN polaridad negativa, primero va a tener que formar un intermediario replicativo para poder ser leídos por los ribosomas. Si es un virus ADN, el virus primero tiene que pasar por el núcleo para luego ser sustrato de la ARN polimerasa celular, para luego ser convertido en un ARN mensajero, hacerle cambios en la salida de este nuevo ARN mensajero para luego posteriormente salir al citoplasma y puede ser leído por los ribosomas. En la quinta etapa, que es justamente la replicación viral en sí, vamos a ver que los virus van a hacerlo dependiendo del genoma viral que tenga el virus infectivo. Los virus ADN van a producir la replicación del genoma principalmente en el núcleo, donde se está encontrando el genoma ADN. En cambio, los virus ARN lo va a producir en el citoplasma. Los virus ARN, como en la mayoría son simple cadena, van a requerir siempre que se forme un intermedio replicativo, sean positivos o negativos, porque la ARN polimerasa va a tener que leer una molde y va a tener que obtener nucleótidos de energía a partir de la cadena antimolde. Entonces, todos van a formar un intermedio replicativo. La sexta etapa es la génesis o la síntesis de proteínas estructurales, que es la que veamos un poco más arriba abajo de la replicación viral. Cuando se producen tanto las proteínas estructurales, que posteriormente pueden ser glicosidadas en la parte de Golgi de la célula, se van a unir al genoma viral que se formó previamente en la anterior etapa, y se va a producir la séptima etapa, que es la morfogénesis. A partir de la morfogénesis, cuando ya tengo el virus tanto con la cápside como con su genoma viral, algunos pueden obtener envoltura celular, que generalmente la envoltura lo va a hacer a nivel de la salida de membrana plasmática, y estos van a ser liberados por gemación, o sea, se llevan parte de la membrana plasmática, y en el caso de los virus desnudos van a ser liberados por lisis celular, o sea, van a producir destrucción de la célula. Entonces, los virus desnudos como concepto producen lisis celular, en cambio los virus envueltos no producen daño celular porque son liberados por brotación o gemación. Hay algunos virus que requieren una última etapa en su replicación viral, que es la de maduración, donde requiere que alguna proteína viral o una proteína celular o de la matriz celular requiera clivaje de alguna de sus proteínas de envoltura para luego ser infectivos. Esto, por ejemplo, lo vamos a ver en el virus de HIV.
Acá la imagen nos muestra un poco lo que es la salida o la última etapa de la replicación viral, donde vamos a ver que los virus desnudos se cristalizan y posteriormente van a liberar a la célula por estallido osmótico. En cambio, los virus envueltos, como vamos a ver ahí en la segunda imagen, vamos a ver que se llaman parte de la membrana plasmática. Todas esas unidades obviamente no producen daño celular y son virus que probablemente van a requerir una maduración viral para poder ser infectivos. Algo característico de la replicación viral es que la liberación celular va a depender principalmente de dónde se liberan. Por ejemplo, va a depender de la polaridad celular. Si los virus del tipo de influenza, el virus de la gripe, se liberan por rotación a nivel apical, estos pueden liberarse directamente sobre lo que son la luz del alvéolo, la luz del neumonocito, ¿no? En cambio, el virus respiratorio se puede liberar por vía basal o vasolateral. Esto puede dar contacto con capilares o vénulas que se encuentran dentro de el alvéolo pulmonar. Entonces, estos pueden producir viremia. Para continuar hablando sobre la patogénesis viral, la replicación es parte del proceso de daño que se produce en la célula. Vamos a ver que no solamente va a depender del tropismo o la unión del virus con la célula anfitriona, va a depender principalmente de los receptores, sino que también va a depender parte de los procesos de patogénesis viral propiamente dichos. Cuando los virus ingresan al organismo, que lo pueden hacer por diferentes tipos de vías, vamos a ver que los virus pueden producir viremia. Como vimos anteriormente, esta viremia lo hacen generalmente los virus que afectan la membrana vasolateral celular. Esta viremia puede ser activa o pasiva. Activa cuando produce replicación activa a nivel de estos procesos de invasión del plasma, o puede ser pasiva sin replicación viral. Las viremias a su vez pueden ser primarias o secundarias. La primaria es cuando se produce desde el ingreso del sitio de entrada, lo hace para después poder propagarse hacia otro sitio de tropismo, y la segunda lo hace posteriormente con la subdiseminación que produce desde los sitios donde replicó activamente el virus. Eso va a depender principalmente de la tasa de producción viral que tengan las células anfitrionas, la velocidad de liberación de los virus y también de la remoción de todos estos complejos virales a partir del sistema inmunitario. Obviamente, esta viremia y esta progresión de la enfermedad o del daño celular va a depender de los factores del huésped, ¿no? La edad, el sexo biológico del paciente infectado, de los patrones genéticos, obviamente del estado inmunitario y también del estado nutricional. Como mencionamos anteriormente, las vías de entrada son varias, dentro de ellas la respiratoria, la más frecuente de todas, relacionadas con las infecciones virales. La siguen las vías fecal-oral, principalmente dadas por virus desnudos, por justamente la resistencia que tiene en la desecación. La vía transcutánea por contacto directo o por la infección producida por artrópodos, las llamadas infecciones producidas por arbovirus. Y después tenemos de las que pueden producir transplacenterias connatales o transfusionales, las que están relacionadas principalmente con la vía parenteral. Como dijimos anteriormente, los tipos de infecciones virales van a depender precisamente de su evolución y de las características que tenga el virus. Por lo general, las infecciones virales agudas o productivas son infecciones de corto tiempo de duración, menor a las 2 semanas, y está dada principalmente por la sintomatología que se produce desde el sitio de ingreso del virus y la respuesta inmunitaria producida a ese sitio de ingreso. Como por ejemplo vemos en una infección respiratoria alta producida por el rinovirus, la infección por el virus gripe o diarreas agudas como producidas por el virus rotavirus o el virus de Norwalk. En cambio, en las infecciones persistentes hablamos de que el genoma viral no solamente produjo un daño celular o la respuesta inmune produjo un daño celular, sino que también depende del tipo de almacenamiento que tenga el virus a nivel de una célula, como por ejemplo las infecciones persistentes dadas por la familia Herpes viridae. Por eso vamos a definirlas, las infecciones persistentes crónicas, latentes y lentas. Las crónicas son aquellas que producen infecciones virales en una célula permisiva, pero a su vez la respuesta inmune no puede controlar la replicación viral, entonces la replicación en esa célula es continua. Por lo general no produce tanto daño de forma sintomática, sino que el daño es latente, pero con replicación activa. Esto, por ejemplo, es el virus de HIV o el virus de hepatitis B.
En cambio, las infecciones persistentes latentes, acá hay una infección en una célula que la respuesta inmune lo pudo controlar y por lo general el virus no tiene replicación activa, entonces el virus se almacena dentro del núcleo celular, no directamente unido al genoma celular propiamente dicho, sino lo hace por fuera del núcleo y en este caso vamos a ver infecciones, por ejemplo, por el virus varicela zoster, el virus herpes simplex, etc. En cambio, las infecciones latentes lentas son un poco más raras. Acá hay infecciones o cambios posteriores a la primera infección y están relacionados principalmente con la respuesta inmunológica contra antígenos que aparecieron en las primeras infecciones. Esto lo vamos a ver en complicaciones muy raras producidas por el virus sarampión, por ejemplo la panencefalitis esclerosante subaguda o las infecciones por priones. Y en las infecciones persistentes transformantes, acá el ciclo de replicación fue persistente, que pudo llevar a la activación de protoncogenes y obviamente la diferenciación celular hacia un gen oncológico y la atipia celular. Esto va a llevar a, por ejemplo, aparición de neoplasias. A veces estas neoplasias están relacionadas con factores propiamente hechos del virus o a veces los virus estimulan que la respuesta inmune no sea efectiva y puedan producir algún tipo de cánceres. Ejemplos de esto pueden ser el virus papiloma humano, que puede producir a través de sus protoncogenes activaciones del ciclo celular con neotransformación. En cambio, el virus de HIV es un virus que no tiene protoncogenes, pero sí lo que puede hacer es disminuir la inmunidad y puede permitir que sobrevivan clones anómalos celulares. Entonces, desde el punto de vista de la patogénesis viral, va a depender principalmente de la presencia de un receptor que permite la replicación viral, después la cantidad de inóculo que ingrese de virus versus la respuesta inmunológica, y también va a depender de los estados propiamente dichos del paciente, ¿no? Especialmente la parte nutricional y su sistema inmunológico. Obviamente, siempre esto va a depender de qué tipo de respuesta inmune se active y la velocidad que tenga en el clearance de este sistema viral.